Bienvenida, Mapi, al podcast de Lo Hablamos Todo. Estoy encantada de tenerte aquí. Además veo como muchas similitudes. Directora de comunicación de día, encima valga la redundancia, y periodista de noche y encima podcaster también. O sea que no sé qué te falta ya por cubrir. Difícilmente, sí, ya más facetas, millones de gracias, Rochi. La verdad que me hace mucha ilusión, te escucho, te sigo en tus redes sociales, en tu podcast. Así que cuando me ofreciste venir, pues aquí que estoy, encantada de charlar y echar un ratito contigo. Bueno, y viene al pego, pero te tenemos que felicitar porque la semana pasada Forbes te nombró de las mejores directoras de comunicación del 2023 y para celebrarlo me he traído a Mar de Frades, que además es uno de nuestros patrocinadores que ha apostado por el proyecto a ciegas, sin saber muy bien cómo iba a quedar esto. Y bueno, he abierto una botella para que tengamos aquí para celebrar con este vino blanco albariño fresquito, que además, como has visto, parece que está hecho a posta con el set, con ese vivir en azul y al final que te transporta un poco a estar como de vacaciones, a dejarnos llevar, que es un poco lo que quiero que hagamos, y a celebrar tus éxitos y ojalá los del podcast. Pues hablando de celebrar, no sé si eres tú de las que celebra todo lo que va consiguiendo o al final es como pasa un poco por alto, genial lo he conseguido, pero sigamos con el siguiente reto o la siguiente etapa. A ver, yo sí que es verdad que soy mucho de celebrar, pero la vida en general, cada momento, es verdad que a veces hay que pararse. A mí me parece que, sobre todo profesionalmente, es bueno celebrar por aquello de hacer equipo, pero también para identificar las cosas buenas, porque es la forma también que tienes como de trabajar la conducta positiva, ¿no? Sobre todo memorizar esos momentos que dices, oye, aquí lo hemos hecho bien, ¿no? Y también identificar y luego pues aprender de lo que tampoco has hecho tan bien. Sobre todo la celebración y especialmente, ¿no?, el reconocimiento, como hablábamos antes, sí que creo que es importante, especialmente, como digo, ¿no?, cuando estás en un ecosistema empresarial o tienes un equipo de cara a ellos. Y en tu parte personal también. Sí. Soy muy exigente. Es verdad que yo creo que debería pararme de vez en cuando más a decir, bueno, vale, lo has conseguido, venga, tómate un tiempito. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con mi carácter, ¿no? De ser también, pues oye, una persona que cada día me reto un poquito más y siempre intento tener ahí mi mejor versión y va mucho con mi personalidad, pero sí, intento también, como digo, celebrar cada momento. Y dentro de eso, hablábamos, eres directora de comunicación de supermercados ya por un lado, tienes todo tu universo de la gastrónoma como periodista y luego encima el podcast. Una de las cosas que primero me sale preguntarte y que además a nuestra audiencia también le salía es cómo te organizas, cómo llegas a todo. Sí, es una pregunta que me hacen mucho. ¿De dónde sacas todo el tiempo? ¿Cómo puede ser que te cunda tanto? La verdad es que cuando sale esta pregunta suelo siempre mencionar a un entrenador de balonmano, se llama Chesco Spar. Le escuché una vez una charla hace muchos años y dijo, esta frase me define completamente. Él habla y dice, porque entrena equipos de alto rendimiento, que la disciplina les da libertad, ¿no? Y es verdad que yo soy una persona como muy disciplinada, ¿no? Y no caigo como al albur de la desidia o la vaguería, ¿no? O sea, es más el que yo soy y tomo las riendas de las cosas que voy haciendo, ¿no? Y no me dejo como influenciar si tengo un plan trazado o tengo un esquema o un día organizado, pues no suelo improvisar mucho. Mis amigas me llaman la del Excel, porque es como, oye, ¿cómo va tu Excel esta semana? ¿Cuándo tienes un hueco, no? Pero bueno, más allá de la broma, es verdad que sí que soy muy disciplinada. Yo creo que la vida que llevamos todos, pues eso es importante. Y luego también pues creo que sí que intento, como te decía, ¿no?, sacar provecho de cada minuto, ¿no? Que cada cosa que hago de alguna forma tenga un impacto o de alguna forma signifique algo para mí, ¿no? Que esa parte de... es algo que también me define mucho, ¿no? Que en algunos casos el sentimiento de que estoy perdiendo el tiempo es algo que me estresa, que bueno, pues que de alguna forma me afecta. Intento, bueno, pues que el tiempo sea productivo. Y ahora que dices justo lo de tu plan y tu metodología, ¿te veías o en qué momento de tu vida te viste como que donde estás ahora es donde querías estar? Es decir, como directora de comunicación de una empresa.
Pues, a ver, yo empecé periodista, yo digo que con 5 años el primer regalo de Reyes consciente que pedí fue una máquina de escribir. Yo quería ser Jessica Fletcher y dedicarme a escribir novelas. Entonces, bueno, al final fui por la vía del periodismo porque me gustaba la comunicación y luego, después de años de trabajar de periodista, salté al lado de la comunicación empresarial. Es verdad que no era algo que tenía identificado como meta profesional, pero en el momento en que salto a la empresa me di cuenta que soy como la periodista dentro del ecosistema de la compañía, ¿no? Entonces, incluso muchas veces me siento más periodista que nunca porque trabajo en cierta medida, y ahora ya no es el único público de interés con el que estoy interlocutando, ¿no? Pero trabajo mucho con periodistas y, por otro lado, dentro de la compañía, pues si alguien tiene que defender al periodista, pues ese soy yo, ¿no? Aún así, sigo ejerciendo periodista como freelance, como sabes, y generadora de contenido. Y bueno, sí que me siento satisfecha, ¿no? de haber llegado a la posición en la que estoy. Y a nivel de cómo compatibilizas, ambas vidas, es decir, cómo sacas tiempo para una cosa y para otra, ¿no? Que era un poco relacionado con lo anterior, cómo es un día de Mapi, es decir, ¿qué tiempo le dedicas a cada cosa o es un poco volátil? No, mi día para nada es volátil. Bueno, el mundo de la empresa sí, o sea, claramente cuando trabajas en un equipo de comunicación, en una compañía como Día, que factura 7.000 millones de euros y que tiene 33.000 empleados, pues imagínate la de cosas que pasan en el día, ¿no? Valga la redundancia. Pero es verdad que sí que tengo, digamos, los slots de tiempo de cada uno de mis 24 horas muy organizados. No me siento muy orgullosa de decir que duermo poco, eso sí que es cierto, pero es verdad que duermo poco. Me levanto muy temprano, no soy de las del club de las 5 de la mañana, pero casi. Y siempre todas las mañanas, de manera muy estricta, hago deporte. Voy a correr y esa hora de correr al final me sirve no solo para cuidarme físicamente, pero sobre todo mentalmente, ¿no? Es mi momento de aprendizaje, de escucharme mis podcasts, entre los que se incluye el tuyo. Es momento de escuchar las noticias y de ponerme al día. A la vuelta de correr llamo a mi madre. Tengo como establecido, es 1 hora y media, pero esa 1 hora y media, digamos que me sirve para hacer muchas cosas, ¿no? Y que la divido en muchas cosas. Total, que cuando ya estoy cogiendo el coche y tengo una reunión o voy a la oficina y son a lo mejor las 8:30, las 9, pues ya tengo como mucho hecho, ¿no? He aprendido, de alguna forma he hecho mi deporte y bueno, he generado esas endorfinas que, pues que me permiten afrontar el día con energía. Luego ya el día pues transcurre de 1000 maneras y es verdad que la noche es como otro hueco que tengo pues para estar con mi marido, con mi familia. Y también para esa parte como más intelectual, ¿no? Para hobbies más intelectuales y para, pues de alguna forma pues descansar, ¿no? O sea, quiero decir, sí que más o menos lo tengo estructurado y como te digo, pues intentando exprimir cada minuto. Una pregunta que me parecía muy buena es ¿qué sientes que hayas sacrificado a lo mejor para llegar al punto profesional en el que estás ahora? A ver, yo no tengo la sensación de haber dejado de lado nada. Es verdad que cada elección es algo que dejas de elegir. O sea, siempre pensamos en aquello que hemos dicho sí y nunca piensas en aquello que has dejado de lado, ¿no? Es una forma también de mirar hacia adelante. Es cierto que hay cosas en mi vida pues, que no he hecho. Me hubiese encantado estudiar otras carreras, hablar más idiomas, vivir más fuera en el extranjero, ¿no? No se ha dado la oportunidad. Quizá algo que tampoco he abordado ha sido la maternidad, que en mi caso no me llegó, no fue por un tema de elegir, oye, quiero ser una alta ejecutiva y no quiero ser madre, ¿no? Sino todo lo contrario, es algo que no me llegó y en ese sentido la verdad que no siento que como que haya algo más allá de, como te digo, ¿no? de haber viajado más al extranjero, de haber aprendido más cosas, que sienta que he renunciado a ellas. Es que yo creo que además es algo como un poco común, ¿no? Que se pregunta mucho y no tienen por qué siempre haber algo, o sea, como se ve a una mujer en una posición alta en una empresa y siempre se piensa que se ha tenido que renunciar a cosas por llegar a ella. Sí, no, al contrario, de hecho creo que he hecho más cosas de las que nunca hubiese imaginado. Creo que
que he sacado bastante partido, ¿no? a la vida, a los momentos y a las oportunidades que se me han ido ofreciendo. Sabes que esto de la suerte, como dice Séneca, que yo soy muy estoica, es la suma de las oportunidades y luego, bueno, pues también esa parte del esfuerzo y el dar el callo, ¿no? Y en mi caso, pues sí, ha habido oportunidades, también ha habido esfuerzo, pero creo que honestamente no tengo esa sensación, ¿no? de haber dejado nada atrás. Y vamos a entrar en esa pata que decíamos de Chief Communication Officer que eres dentro de Supermercados Día, del grupo Día en general, porque también tenéis dentro, me contabas Clarel, ¿Sí? que forma parte de lo que es el grupo. Hasta llegar a donde estás ahora, ¿qué cualidades crees que han sido las que te han permitido llegar allí? A ver, como te decía, hay una parte de oportunidad que tiene que estar sobre la mesa y que eso, pues oye, si las oportunidades no llegan, pues a veces te puedes esforzar mucho y no alcanzar tu meta, ¿no? Es verdad que sí que creo que esa parte, yo siempre digo que no soy una persona muy inteligente, o sea, yo soy más esforzada, ¿no? Yo he sacado mis notas, bueno, pues mis notables, mis sobresalientes, pero no como tú que escuchaba en un podcast que en el bachillerato tenías 9 y picos, ¿no? No, siempre he sido una estudiante media, pero es cierto que he sido bastante espabilada, ¿no? Cuando empecé la carrera ya enseguida vi que el periodismo era un oficio, empecé y me busqué enseguida becas en Televisión Española, en la agencia EFE, también, ¿no? Desde los 18 años empecé a trabajar primero de horas sueltas de dependienta, luego, o sea, siempre he intentado como buscarme mucho la vida, ¿no? Y esa parte de esfuerzo sí que creo que es algo que me puede caracterizar. También creo, y esto es interesante porque cuando lees libros de emprendedores que han tenido éxito y gente que ha llegado lejos, que también hay que definir lo que es llegar lejos, ¿eh? Pero bueno, muchos hablan de pensar en grande. Yo en mi caso, pues ya te digo que quería ser escritora de éxito, o sea, que no sé cómo decirte, que nunca he visto límites, ¿no? a mi carrera. Ahora cuando dicen, no, pues es que eres una DIRCO en una compañía cotizada y en un comité de dirección, pues es verdad, no lo piensas y dices, ah, pues sí, mira, pues oye, qué bien, ¿no? Pero no me ha dado miedo tomar riesgos, afrontar retos, o sea, nunca he visto el límite y lógicamente tienes ciertos miedos y dices, bueno, el síndrome del impostor y todo esto, pero oye, yo me he lanzado a la piscina, ¿no? En muchos casos y no han aparecido esos miedos. Y ahora justo mencionabas el comité de dirección y lo tengo que leer para no decirlo mal, pero justo hace como 3 semanas o así leía un informe de ADECO que decía que ha crecido hasta un 9, un 47 el porcentaje de empresas, que la presencia de mujeres en comités de dirección es igual o menos que el 25%. Esto quiere decir que todavía sigue habiendo muy poquitas mujeres en los comités de dirección. En tu caso, ¿cómo es ser mujer? No sé cuántas sois, tampoco si hay más en el comité de dirección. ¿Y qué crees que aporta a lo mejor tu visión versus los hombres o cómo es ser mujer en un comité de dirección? Sí, a ver, lo cierto es que ahora mismo soy la única mujer en el comité de dirección. Es un momento también valle porque ha habido movimientos. Hasta hace muy poquito éramos 2. Creo también que hay un coste hundido en el sentido de que venimos de un histórico y de unos porcentajes muy bajitos. También creo que se está acelerando, ¿no? Y que, oye, pues también hay medidas como las cuotas de género, o sea, determinadas impulsos sociales que ayudan a que eso se acelere. Yo desde mi perspectiva lo vivo de igual a igual y nunca me he sentido ni estigmatizada, al contrario, siempre se me ha tratado con mucho respeto y como un par más, ¿no? Independientemente del género, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer. Desde el mundo de la empresa, yo siempre hablo de la corresponsabilidad, de la mujer en su círculo, con ella misma lo primero, con su diálogo interno, con su pareja, con su ecosistema, ¿no? Su familia. Hay que hacer muchísima didáctica
Lo cual no es fácil, y luego la parte de las empresas, ¿no? De realmente que somos pues, actores sociales y que tenemos ahí mucho por hacer, que decir y por evolucionar, ¿no? Para que efectivamente pues, no haya ese famoso techo de cristal. Y dentro de, ahora mismo decías, eres la única mujer en el comité, y a nivel tu equipo, ¿cuántas personas sois en el equipo? ¿También tienes variedad mujer-hombres? ¿Cómo es liderar? ¿Cómo es tu estilo de liderazgo? Pues mira, directamente tengo 4 personas que son todas chicas. Luego, funcionalmente, en comunicación, bueno, yo también llevo todo el ESG, la sostenibilidad de Grupo Día, y en total tengo como 25 o 30 personas, de las cuales, digamos, pues su área reporta, como digo, funcionalmente. Mi liderazgo, cuando también siempre me hacen esta pregunta, digo, preguntarle a ellos, yo... Es verdad difícil, que sería más fácil, es difícil. Es difícil hablar de uno mismo, pero yo diría que tiene mucho que ver con un liderazgo democrático, muy de, oye, ¿qué opinas? ¿Qué os parece? Pues todos los miércoles tenemos nuestra sesión de alineamiento y, oye, pues de consenso. Y luego un liderazgo muy de coaching también, ¿no? De hacer preguntas, de, oye, ¿te has retado a esto? ¿Has pensado hacerlo de esta manera? No directamente dando órdenes, sino más de invitando a la reflexión, ¿no? A mí las preguntas es algo que me funciona muy bien y que va también mucho con mi carácter, ¿no? El retar, el preguntar, el de alguna forma, ¿no? Hacerles ver a lo mejor otra perspectiva que no habían tenido en cuenta. Y si una amiga te dijera, oye, que me cambio de empresa y me paso de tener 4 en el equipo a tener 25, ¿cuál sería como un poco tu consejo principal de cómo ascender a un puesto de ese calibre? De cómo ascender, te diría que como yo he hecho los cambios cada vez que he ido a una empresa, con mentalidad aprendiz de cinturón blanco y decir, mira, el que menos sabe aquí soy yo, de escuchar más que de hablar y como te digo, ¿no? de mentalidad muy de aprendizaje. Muy yo vengo a aprender de vosotros y soy la que menos sabe en este equipo y ahora la que tengo que formarme soy yo, ¿no? Por la parte del technicality de la función, pero también por la parte de conocerles, de entender cuáles son esos ways of working dentro del equipo a los cuales tú también tienes que adaptarte, ¿no? y conocer. Así que bueno, sí, yo le diría que tenga mentalidad de aprendiz y también que haga muchas preguntas. Sí, esa es muy buena, la verdad, me ha gustado. Que haga muchas preguntas. Me ha gustado. Dentro de esto es tu éxito profesional, digamos, como por cuenta ajena, pero ¿cómo entra la gastrónoma en tu vida y cómo es algo que te faltaba llenar por parte, es decir, muchas veces buscamos en un reconocimiento como más propio y personal de algo nuestro que lo que estamos haciendo para una empresa, es decir, un poco es éxito personal versus profesional de alguna forma, ¿no? ¿Cómo entra la gastrónoma, qué supone para ti y qué es a día de hoy la parte donde es un poco comprometida la pregunta, pero donde ves como que te sientes más reconocida o como más contenta tú con tu éxito? ¿O es igual? A ver, yo creo que todo es como un puzzle que se junta, ¿no? Y que hace la foto final. A veces me es incluso complicado diferenciar cuándo soy la gastrónoma, cuándo soy Mapi Hermida, cuándo soy Pilar Hermida, cuándo me están llamando como directora de comunicación, cuándo me están llamando como periodista, ¿no? Es curioso y todo al final hace un perfil que es multidisciplinar, como muy poliédrico, muy único también, porque cuando hago procesos de selección, yo todo esto, claro, yo lo cuento, ¿no? Y se me quedan mirando como diciendo, ¿y esto? ¿Cómo defines tú tu posición? Y digo, es que mi posición es compleja, ¿no? Y cada vez más yo creo que las compañías tienden a tener perfiles con matices, personas que hay vida más allá de la compañía. Y como suelo decir, al final es un ida y vuelta, ¿no? Todo lo que yo vivo más allá de Grupo Día, luego me retroalimenta en mi compañía. Me pasan cosas muy curiosas. Como yo soy periodista gastronómica, no es que solo reciba mis comunicaciones, es decir, que me llegan a mí misma, claro. Sino que también me llegan los de la competencia. Claro. Y en algunos casos me llegan hasta propuestas de la competencia para hacer cosas para la competencia. Claro. ¿No? Y bueno, más allá de que te da la perspectiva del emisor, que eso, Rochi, que tú sabes también de comunicación,
es súper importante ponerte en los zapatos del otro, pues de alguna forma yo también en muchos casos estoy en esos zapatos, ¿no? Y yo creo que enriquece mucho la función que hago, ¿no? El entender y conocer tu audiencia. Luego también creo que esa parte de la gastronomía, pero no solo la gastronomía, porque como sabes también tengo el podcast de Mapi Hermida y conozco y hablo con personas que salen un poco de ese mundo del sector retail y de la tienda de barrio y de la propuesta de valor y de la marca propia. Y eso también son como, en algunos casos, soplos de aire fresco, ¿no? Es como ese momento que tienes que te permite también resetear, coger más impulso y, como dice el cuento de afilar el hacha, ¿no? Que de vez en cuando hay que pararse a afilar el hacha porque si no el hacha deja de cortar. Pues son esos momentos que yo me permito, normalmente pues como tú lo sueles hacer en tus momentos más de fin de semana, de noches. Yo los podcasts, pues claro, los grabo por la noche, con las peculiaridades que tiene, porque claro, muchas veces ya estás cansado, sí. o que la persona que invitas pues no se va a poner contigo a hablar a las 9 de la noche, sí. ¿no? Pero bueno, son momentos que digamos que me nutren y para mí es esa parte nutritiva de la mente que luego me sirve para en el trabajo rendir más. Eso yo creo que además es un punto interesante lo que decías de cuando haces los procesos de selección y tal, porque yo creo que mucha gente emprendería cosas, pero por el miedo a que digan en su empresa no se lanza a ello. Entonces creo que también es un punto positivo ver que las empresas cada vez más, yo misma antes de hacer esto hablé con mi jefe y le dije, oye, porque claro, una cosa es podcast sin que se te vea físicamente y otra cosa es que se te vaya a ver, y le dije, oye, voy a hacer un podcast en el que a lo mejor se habla de sexología, o sea, quiero que sepas por si me ves por ahí hablando, ¿sabes qué? Y tuvo una respuesta buenísima de lo que es enriquecedor para ti, al final es enriquecedor para la empresa y creo que también cada vez más las empresas tienen que ver como valor añadido que su gente tenga cosas que les motiven fuera también, que al final luego se puede convertir en que se vayan y apuesten por su negocio, que duele menos que se te vayan a la competencia, pero creo que es un matiz y que estás contratando gente también autodidacta de alguna forma y muy nutrida o que quiere aprender de muchas cosas, ¿no? Entonces que es algo positivo. Entonces me ha parecido un punto muy bueno porque yo creo que muchas veces vas como con el miedo. Yo lancé Lo Hablamos Todo cuando estaba en Prosegur, que no tenía absolutamente nada que ver el sector, y al final nunca me planteé si mi jefe lo estaba viendo o no, pero es verdad que ahora si me fuera a otra empresa tendría que contarlo porque es algo que viene conmigo, o sea que es verdad. Sí, sí, totalmente, y luego es muy difícil ya diferenciar incluso tu huella digital. Como hoy en día, incluso en redes sociales, diferencias en un LinkedIn, tu perfil profesional de tu vida personal, ¿no? ¿Cuántos problemas no ha habido de empleados que en su perfil profesional han puesto algún comentario y al final les ha penalizado la compañía? Entonces, yo creo que cada vez más eso es cierto, que se están abriendo. En el caso de mis compañías, lo han visto como una fortaleza. Bueno, y es algo que yo, por ejemplo, cuando yo he reclutado, lo he buscado, o sea, he buscado a esas personas en sus redes, porque además como en marketing los perfiles que contratamos muchas veces tienen que ver con el mundo visual, de repente ves que una es ilustradora también, aparte de querer hacer, pues yo qué sé, PR, y dices, joder, es que es un valor añadido que ilustre y le guste por si en algún momento se necesita también y lo puede aportar, ¿no? O sea, que creo que es importante. Y en esto que decías de encontrar como tu hueco para hacer cada una de las cosas, otra pata que creo que también es importante es el tema de la conciliación en las empresas, y que, como tú decías, la maternidad es algo que no te ha llegado, pero que muchas veces se ve la conciliación solo para las que son madres, y la realidad es que el mundo de la empresa tiene que aprender cada vez más a conciliar. No sé cómo lo verás tú en tus equipos, que seguro que hay gente joven, pero de cara a ayudar a que tengan esos otros aspectos de la vida, ¿no? Incluso tú, que tienes tus áreas, ¿cómo concilias y cómo crees que las empresas deberían abogar más por hacer eso? A ver, es un buen melón el tema de la conciliación. Lo troceo por un lado. Sí que creo que conciliar, y es algo que me parece importante que evolucione el concepto a que conciliar no es conciliar con tus hijos, con tu familia, es conciliar con la vida. O sea, creo que eso es algo que tiene que cambiar porque es lo que va a conseguir también la paridad, ¿no? El que no solo se enfoque en la mujer. Y para mí conciliar con la vida es, pues si tú quieres dedicar tu tiempo a estar con tus hijos,
es igual de legítimo que tú lo dediques a hacer Bikram yoga o que quieras tocar el piano, ¿no? Para mí el tiempo vale lo mismo y sé que es un tema sensible, pero yo, y hablabas antes del liderazgo, yo hablo mucho del que al final en el refranero español es donde están los mejores aprendizajes, que a veces nos vamos a ir a grandes líderes, del predicar con el ejemplo, el what the talk que hablan los americanos. Yo creo que esa parte de que mi equipo ve que yo concilio más allá de tener familia o no, que yo concilio pues eso, pues porque tengo mi podcast que grabar por la noche o porque, oye, pues a lo mejor yo no llego a las 8 de la oficina porque estoy haciendo mi deporte por la mañana, ¿no? Y esa parte, sobre todo, de encontrar role models en las organizaciones, que es súper necesario, que también evidencien que, pues igual que decías, ¿no? Que es muy legítimo y es positivo que una persona tenga vida más allá de las empresas, pues es igual de legítimo que una persona quiera conciliar. En mi caso, la palabra clave es flexibilidad. O sea, yo no creo que trabaje menos que el resto, de hecho trabajo mucho, te decía que duermo poco. Los domingos, por ejemplo, las tardes de los domingos para mí son tardes de trabajo. Lo hago de forma voluntaria y lo hago porque a lo mejor en otros momentos de la semana pues me permito más flexibilidad, ¿no? Y a lo mejor me tengo que ir un poco antes por la tarde. Bueno, esa palabra yo creo que es importante también por el tema de reducciones de jornada, todo esto que hay en las compañías, y que yo creo que si hubiese más flexibilidad, en algunos casos no se tendría ni siquiera que llegar a eso, ¿no? Que tú te puedas ir en Grupo Día, por ejemplo, tenemos una medida que es que tú puedes en tu primer año, ¿no?, de maternidad pues ir a buscar a tu niño a la guardería a las 2 y luego, es decir, que hay ese tipo de oportunidades, pues si hubiese más flexibilidad yo creo que ayudaría a todos. Y lo que comentabas de la conciliación sí que me parece que es un tema que todavía, lo he dicho, tiene que evolucionar, que hay una parte también digamos, de multa que nos ponemos a nosotras mismas, ¿no? O de sesgo que también hay que cambiar y que se tiene que ver como algo positivo. Y que yo creo que justo lo que dices de la flexibilidad, muchas veces si las empresas tuvieran más flexibilidad perderían menos talento, porque tú no te planteas el dedicarte solo a la gastrónoma porque más o menos estás pudiendo hacerlo todo, o sea que al final es como un poco el dar esa flexibilidad para poder abarcar todo lo que la gente, y cada vez más la gente joven quiere más, ¿no? Sí. ¿Qué dirías que es lo fundamental para ti, para tener energía para todo el resto? Es decir, ¿qué te carga las pilas? A ver, a mí me la carga mi familia, por supuesto, mis 3 perros, pero bueno, también lo que te decía, el deporte, me la carga la parte del aprendizaje continuo, esto que te decía de escuchar podcast. Yo algo que recomiendo siempre a mi equipo es que no esperen a que alguien llegue con un MBA y les diga, venga, hazte un máster, ¿no? Que se formen y el famoso aprendizaje continuo. Que encuentren oportunidades de formarse cada día. Y eso yo creo que es importante. Yo lo hago con podcast. Por ejemplo, pues todas las mañanas me escucho medio podcast en inglés, ¿no? Perdona, media hora de podcast en inglés. Pues oye, es también mi momento de, con la cabeza fresca, pues hago oído, ¿no? Luego ya me pongo otros podcasts. Bueno, es una forma de aprender. Además son podcasts de liderazgo y son píldoras de liderazgo, pues bueno, cada uno tiene como sus momentos, ¿no? Esa parte de aprendizaje continuo yo creo que sí que puede ser algo interesante. Pues me has unido justo con la última pregunta que te iba a hacer, que era un poco ¿qué buscas tú cuando contratas, ¿no? Para esas mujeres que nos estén escuchando y digan, joder, me encantaría estar en un equipo como el de MAPI, con una líder como MAPI, que al final es un poco eso, formación continua, sí, y trabajo duro al final. Sí, gente que sea también esforzada, ¿no? Personas que también pues, que tengan esas inquietudes, que se le vea gente viva, despierta. Busco más soft skills que el technicality del área, ¿no? Ahora se lleva mucho lo de los perfiles en T y los perfiles en I, y en I es como que tú te esfuerzas mucho y que eres especialista solo en una cosa, en T es como que tienes menos especialidad pero más soft skills. Bueno, yo busco como más perfiles T, sobre todo personas, bueno, por supuesto, que sepan trabajar en equipo,
que eso es fundamental, pero aunque no tuviese ni siquiera equipo y fuésemos solo la persona y yo, es que al final trabajas en un ecosistema de una compañía, o sea, esto es un tema de que las compañías son ecosistemas y tienes que adaptarte y saber trabajar en equipo. Y luego yo creo que personas que tengan, lo que te decía, inquietudes, ambición y que sean eso, vivas, despiertas y oye, y si tienen hobbies, y los americanos lo llaman los side hustles, le han puesto hasta nombre. Yo, eso, pues no sé en qué podcast el otro día lo escuchaba, digo, anda, mira, si tiene hasta un nombre esto de tener un hobby. Y pues si tienen esas inquietudes, pues me parece que también son personas que tienen más matices, sí, y que son más ricas. Pues Mapi, estamos llegando ya al final con la ronda de preguntas, se me ha pasado volando. Y esta vez está patrocinada por Mar de Frades. Una mujer que te aporte o te inspire, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pueden ser la misma o ser dos diferentes. Sí, a nivel personal mi madre, sin duda, que es la persona que me ha marcado mucho mi carácter y que admiro profundamente, mi role model por excelencia. Y luego profesionalmente he tenido siempre muy buenas jefas, que la gente habla normalmente mal de no sé por qué, pero bueno, yo he tenido muy buenas jefas, pero sí que he tenido la suerte de conocer mujeres referentes pues, por mi mundo profesional y los programas también a veces de RSC que he trabajado en las compañías y en L'Oréal. Había un programa que se llamaba For Women in Science, que era para promover mujeres en el ámbito científico. Y tuve la oportunidad de conocer a Margarita Salas, a María Blasco, la presidenta del CNIO. Luego, pues, también leyéndome libros de científicas tipo Marie Curie, que ha habido recientemente un libro publicado. Bueno, ese tipo de mujeres me inspiran un montón, porque al final la salud, la ciencia, ¿no? Me parece algo que, como, no sé, muy inspirador y algo que para mí hubiese sido un gran reto. Y luego, desde el ámbito de la comunicación, he trabajado con grandes periodistas. Te dije que estuve en Televisión Española. Puedo decir que fui becaria de Leticia Ortiz, de la Reina. Estuve con Almudena Ariza, con María Oña. Bueno, pues ese tipo de mujeres también me inspiran un montón, ¿no? Y que dan su carrera y viajan y todo un poco para trasladar la actualidad, ¿no? Y explicar este mundo tan loco que tenemos, pues son muy, muy inspiradoras también para mí. Pues son un montón. Bueno, me alegra un montón porque creo que es muy bonito que tengamos como modelos en distintos ámbitos de la vida. ¿De qué te gustaría que se hablase más y por qué? Aquí hay muchos temas. El otro día hablaba con Molo Cebrián de Entiende tu mente, que es un podcast que sigo mucho, y le preguntaba, oye Molo, ¿y qué temas son los que más la gente escucha y tal? Y él me hablaba mucho de la ansiedad, de los temas como más internos de la gente introvertida. No sé, yo creo que todavía en el mundo del autoconocimiento, del desarrollo personal, hay muchos estigmas que hay que romper. Hablábamos también del tema de la maternidad, de todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿no? Naturales y no naturales, no sé. Ahí yo creo que hay mucho todavía que rascar y tú estás haciendo ahí una labor espectacular. Y sí, y también yo creo que el mundo del talento joven es interesante, ¿no? Esta nueva sociedad en la que viven y los boomers y los zetas y todo este tema y entenderlos mejor, yo creo que nos ayudaría a todas las compañías, ¿no? Darles voz también a ellos. Y ya por último, ya que esto se llama Lo hablamos todo, una conversación que te haya marcado, que por algún motivo haya marcado tu vida tanto profesional o personal. Pues, ¿te puedo decir dos? Sí, puedes. Mira, una es muy al hilo de Mar de Frades. Cuando yo empecé mi podcast en 2021, yo escribí, como te decía, ¿no? Lo de pensar en grande. Yo escribí ahí a grandes referentes que a mí me apetecía y uno de ellos era Alex Rovira. Y nada, yo le escribí por Instagram, oye, Alex, voy a montar un podcast, me encantaría entrevistarte. Y me dijo, vale, ¿cuándo? Y fue como, ¿en serio? O sea, ya está, o sea, es así. Luego no fue tan fácil, pero bueno, fue el primer invitado de mi podcast. Y esa conversación con Alex, si no se hubiese producido, él habla mucho de que lo que crees, creas, y eso, ¿no? de vivir el presente y de aprovechar esos momentos,
pues esa conversación con Alex para mí fue como muy reveladora, ¿no? Porque yo creo que mi podcast, si él no hubiese sido ese primer capítulo, pues a lo mejor no hubiese seguido, ¿no? O hubiese dicho, va, esto no merece la pena, pero como puso el listón tan alto, dije, ahora cómo no voy a seguir con el podcast, ¿no? Si ya he entrevistado a Alex Rovira. Y luego la segunda conversación, que no es una conversación en sí, porque fueron muchas conversaciones, fue con Marian Rojas Estapé. Me encanta. Pero yo tuve la suerte de que cuando, bueno, yo tengo 43 años, pues cuando tenía 37 para 38, tuve un momento de no sé qué hacer con mi vida, pues esto de que las 5 personas con las que te rodeas son las que te definen, pues las 5 no me gustaban, profesionalmente quería viajar e irme fuera y la compañía en la que estaba no me daba la oportunidad, o sea, tuve un momento de no sé qué hacer, ¿no? Y me dijo una amiga, pues conozco una psiquiatra, vete ahí. Y yo, ¿psiquiatra? ¿Pero qué dices? Bueno, vale, venga, pues voy. Total, que era Marian. Y entonces estuve yendo con ella, que luego me dijo, tú no necesitas pastillas, ¿sabes? Y entonces yo me iba con ella y charlaba. Y estuve yendo, bueno, al final ya me decía, mira, no vengas más. Y yo, bueno, es que quiero seguir viniendo, ¿no? Y la verdad es que esas conversaciones con ella, pues para mí me han marcado, ¿no? Porque me ayudaron a entenderme mejor y luego ya publicó sus libros, se hizo famosa. Sí. Pero claro, en ese momento pues no. Bueno, es que creo que a mí también me hubiese marcado muchísimo ser paciente de Marian Rojas. Claro. Y entonces ahora, claro, le llamo de vez en cuando y digo, te quiero ir a ver y nunca puede, claro, es imposible, ya es una superstar, ¿no? Y la verdad es que sí, eso fue una suerte, fue una suerte, sí. Pues nada, Mapi, millones de gracias por haber estado con nosotros y nosotras, que espero que estoy segura que creo que también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces se da voz en estos temas de mujeres más emprendimiento, a otros temas y dar voz a historias reales de mujer en empresa que inspiran mucho a la gran mayoría de mujeres que están en empresas, que no tienen la suerte de poder emprender o que tienen la suerte de estar en una buena empresa y poder crecer, ¿no? Entonces, bueno, creo que es súper importante tu testimonio. Millones de gracias. Muchas gracias, Rochi, un placer haberte acompañado y haber podido charlar juntas. Y hasta aquí esta charla tan interesante. Espero que la hayáis disfrutado y os haya aportado tanto como a mí. Os recuerdo que podéis encontrarnos en plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, entre otras, en vídeo tanto en YouTube como en Instagram y TikTok, y también en esos mismos canales esperamos vuestras preguntas, temas e ideas para nuestras próximas invitadas. Te esperamos en el próximo episodio.